Como siempre, ok, pregunta. ¿Cuántas pueden haber más? Hay que tener el 85%. El 5% de asistencia. Digo, por lo pronto, eso lo vamos a ir terminando de revisar la semana que viene o la otra, ¿sí? Porque no estamos pudiendo cargar todas las justificadas, todas las inasistencias justificadas que nos han mandado, nos han enviado por correo electrónico. Pero a priori es el 85% de asistencia. ¿Bien? Habrán notado que los días que el campus, ¿cómo se llama? Así quiso llamar la atención, digamos. Parece que nosotros tomamos a su existencia así dada y que no le damos cariño al campus. Entonces, a veces se pone arisco y entonces hay que hacer un poco de cariño, no sé qué. Bien. Todavía hay más que siguen apareciendo. Bueno, por eso. En O el sea, marzo están más 27, 25, hay otras que aparecen todavía. En marzo no se podía poner, por ejemplo, retrasan la clase. el tema de los retrasos, digo, hay algunos de ustedes o muchos de ustedes en algunas sesiones van a tener retrasos. No importa, eso cuenta como asistencia. ¿Entienden? Lo que nosotros. Sí. La semana pasada, la semana que ustedes de parcial, y no se contaba la asistencia. Claro, tampoco. Y tienen todos ausentes, obvio. No, digo, las semanas de parciales hay consultas solamente, y ahí, en esas consultas son optativas. O sea, aunque ustedes vienen, claro, aunque ustedes vengan y hagan siempre la misma pregunta, ¿cuánto da el ejercicio 3? Que es súper aburrido durante 4 días, contestando la misma pregunta, da 4, da 4, da 4, da 4. Pero bueno. ¿Por? Del 12 al 14. ¿Por qué parte de El lunes. El lunes 12. No, el domingo, no. El lunes 12. Ya me. Sí. Ya hasta hoy es martes recién, el cuerpo lo sabe. Ah, Miren, a ver, chicos, toda esa info está en el campus. Yo sé que es más fácil preguntar y que algún adulto responsable les conteste, pero ustedes saben que ese no es nuestro estilo. Entonces, ¿para qué hacen preguntas si saben que la respuesta va a ser? Eso está en el campus, eso está en el estilo. Sí. No, bueno, después. No, bueno, digo. Bueno, pero escribí. Las preguntas personales, claro. El martes 13 tenemos parcial de química. ¿Eh? ¿Qué? Sí. ¿Y entonces? Ya tenemos porque es del 12 al 14. Bueno, pero puede empezar el 11 o no. Hasta el 14. No se puede abrir el domingo. ¿Y no empezábamos los domingos? ¿Ustedes no me dijeron que no les molestaba empezar el domingo? Ay, viste que No puede estar. nos descubrieron. Bueno, lo vamos a abrir. Igual, a ver, ustedes les mandan un montón de cosas, pero después ay, no pude llenar la encuesta. Profe, no sé qué tecla apreté. Digo, ¿qué cierra mañana? La encuesta para el formato de la EVA. Después, a llorar a la llorería. O como antiguamente se decía, llorar a la iglesia. ¿Saben por qué lo de llorar a la iglesia? Pues en general, en las iglesias, eso está en el contexto de los velatorios. ¿No? Y había gente que trabajaba, ese es un trabajo que desapareció, por ejemplo, de los llorones.
lloronas. Los velorios antiguamente eran una actividad social. Cuanto más concurrido era el velorio, más exitoso era, ¿no? Y entonces se contrataban a personas que se dedicaban a llorar. Mira, a ver, ¿vieron esto de los trabajos que se van modificando a medida que va pasando el tiempo? Bueno, lo de llorón es un trabajo que para el caso de los velorios no está mal. Después hay otro tipo de llanto que, bueno. Bien. ¿Y qué estamos? ¿Alguna otra pregunta? Hay cuestiones técnicas con respecto al parcial de la semana que viene que lo vamos a terminar de dilucidar a más tardar el viernes. No se preocupen. ¿Bien? El tema de alguno de ustedes me dice, o nos dice, profe, le escribí y no me respondió. Lo que pasa es que el 99,9% de las veces ese correo electrónico no tiene preguntas. O dice, hola profe, yo ayer estaba mirando Superman y después cuando fui a cruzar la calle me encontré con Spider-Man y al final del día no pude sacar las raíces de la función. Espero respuesta. No voy a decir quién sabe. Entonces, digo, la pregunta, ¿está bien? O sea, si no abrimos un blog tipo Muro de los Lamentos ahí en Jerusalén, y ponemos ahí, todos ponemos nuestra catarsis. ¿Se entiende? A ver, se aprueba, chicos, se aprueba con 27. Profe, obtuve 29, ¿aprobé? A ver. Yo no sé a qué tipo de escuelas han ido ellos, pero las cosas que están escritas. Nosotros no modificamos, chicos, la regla de juego. Entonces, no sé qué digo. Hay algunas respuestas que todavía están sí pendientes, como cuestiones bien específicas respecto a el redondeo, está mal. Bueno, eso lleva un poco más de tiempo, pero todavía estamos a tiempo. Este va a ser el eje temático 3. ¿Dónde está el eje temático 3? Escrito en el sílabus y el programa. ¿Alguna otra pregunta? No hay nada. Y si no hay nada, es porque no hay nada. Si hubiese algo, lo tendríamos descubierto. Sí. Sí. El formato inicial va a ser de la misma forma, como está el GAP 2, 30 puntos capitales, 24 de abogado. ¿Y a vos qué te parece? Digo, chicos, o sea, lo único que pasó diferente fue un cambio de formato en la instancia B remota. Pero porque fue un desliz nuestro, que yo sé que ustedes es imposible creernos, pero nosotros no somos perfectos. ¿Está bien? Pero después, la estructura de las evidencias de aprendizaje sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Recuerden, esta mañana está para completar ¿cómo se llama? La encuesta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que no tenga como respuesta, ¿a vos qué te parece? Bien, ¿en qué andamos nosotros? ¿Qué empezamos a derivadas parciales, pero ayer ¿qué empezamos a trabajar? Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales es como la frutilla de la torta, digo, toda esta preparación que nosotros venimos haciendo desde el 20 de marzo es para que
durante esta semana podamos hablar de una de las herramientas más ubicuas y más utilizadas en la ciencia en general, en matemática en particular, en cada una de vuestras ciencias, que es bioquímica, farmacia y geología, que son las ecuaciones diferenciales. Desde ayer con Silvina estuvieron trabajando básicamente de qué forma tiene, cuál es la estructura de una ecuación diferencial, y ustedes me dirán, la estructura de la ecuación diferencial, ¿qué necesita? Bueno, yo les ayudo. Necesita un igual, porque es una ecuación. ¿Está bien? ¿Y qué otros ingredientes tiene una ecuación diferencial? Tiene las derivadas, o sea, si hablo de derivadas, si pienso en derivadas, ¿quién dijo derivadas? ¿Nombre? Nicolás 300 dijo derivadas, ¿está bien? Entonces, si hablo de derivadas, ¿qué cosa seguro tiene que estar incluida? Tiene que estar involucrada. No, si hablo de derivadas, yo esa derivada, gracias Pablo 300, o sea, si yo estoy pensando en la derivada, tiene que estar involucrada una función. O sea que la incógnita en una ecuación diferencial, ¿qué es? Una función. Una función que en general, ¿no? Nosotros le llamamos f de x, g de no sé qué, ¿sí? En general en las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Aparece como y, pensando y en que una función que depende de x. Ahora nuestra y es una función, ¿sí? Y en general se involucran las derivadas. ¿Vale? Entonces, estos usualmente, como aparecen las ecuaciones diferenciales, digo, bueno, la derivada de cierta función y que yo no sé cuánto vale, ¿está bien? Es igual a algo, no sé. ¿Está? A veces uno puede usar esta notación, que esta es la notación de Leibniz, ¿sí? Y hoy vamos a trabajar sobre el uso de esta notación, ¿está bien? O la notación de Newton, que sería I'. ¿Está bien? Una cosa que, una ventaja de la notación de Leibniz es que cuando yo escribo este cociente decimal, si se quiere, cociente incremental, como le hayamos llamado en los videos de teoría, ¿bien? Lo que indica es cuál es la variable, el nombre que le ponemos a la función y cuál es la variable, ¿está bien? Independiente. Mientras que acá, yo acá tengo que decir, bueno, tengo I', sí, esta es la derivada, pero yo no sé cuál es la variable independiente. Entonces una ventaja de la notación de Leibniz. ¿Está? Y del otro lado tendré, no sé, una cosa así. Esa expresión puede ser tan complicada como a ustedes se les ocurre. ¿Está bien? ¿Sí? Y lo que ustedes estuvieron discutiendo ayer es un poco qué información yo puedo sacar acerca de la función que satisface esta ecuación diferencial mirando la ecuación. O sea, y mirándola y no invocando a los espíritus del más allá o a la espada del augurio para yo poder ver más allá de lo evidente. No, es pensar de nuevo qué significa y primo la derivada de repuesto de x. ¿Qué significa? Es la pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, esta pendiente depende de cosas, no importa, pero por ejemplo yo acá digo, las soluciones de esa ecuación diferencial van a ser todas crecientes. ¿Por qué? Porque exponencial, con elevado a un número siempre va a ser positiva. Ajá.
Y lo que está entre paréntesis igual va a ser siempre positiva porque todo el... Ok, ¿es siempre positivo? O cero. Ok, pues yo dije, las soluciones de esa ecuación diferencial son siempre crecientes. No me respondieron por qué todavía. Me tiran como cosas, ¿no? Me tiran pasos y yo tengo que armar el TikTok. No, armen ustedes el TikTok, vamos. Yo hice una afirmación. Las soluciones de esta ecuación diferencial son crecientes. Ustedes me dijeron sí, porque agarrá el cuchillo y después ponerlo dentro de la licuadora y no te olvides de enchufar la licuadora porque después con el jabón y el detergente y todo va a funcionar. Okay. Todo lo que ustedes me están diciendo es correcto. Ahora lo que hay que terminar es armar el argumento para explicar por qué es cierto que... ¿Y eso qué tiene que ver con que las soluciones de esa ecuación diferencial sean crecientes? Que daría resultado positivo. Y entonces, ¿qué es lo que da resultado positivo? La recta. ¿Eh? La recta. ¡Ay! Gracias, Lucía. Lourdes. Bueno, Lucía 300. Lourdes 300. ¿Qué era la pendiente? ¿Qué era de I de X? La derivada, y es la interpretación de la pendiente de la recta tangente. Una de las primeras cosas que nosotros aprendimos, ¿no?, es que la derivada me da información acerca de qué? Del crecimiento. Decir que una función es creciente, siendo derivable, es equivalente a decir que su derivada es positiva. ¡Oh! Dijo Lourdes, que terminó de armar el TikTok. Igual vos después hacés el agradecimiento a Pablo 300, a Selena 300 y a todos los que ayudaron a armar el argumento. Esta derivada, acá lo que me está diciendo es que esta derivada es siempre positiva, bueno, salvo el 3, ¿no? Salvo para i igual a 3. ¿Está? Porque este término, todo este término, el e a la x es positivo, esto es positivo, o sea que todo esto es positivo. ¿Está bien? Entonces esto está diciendo que la derivada de esta función, que yo no sé cuál es, pero ¿está bien?, es positiva. Entonces, la función va a ser creciente. Y fíjense que nosotros esto lo hicimos en la comodidad de nuestro banquito, ¿sí?, tomando un matecito, mirando, ¿no? ¿Está? Fíjense que no hemos hecho nada más que usar la definición de derivada, ¿no?, como la pendiente de la recta tangente y todo eso. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué ejercicio hicieron ayer? Bueno, si a mí me dicen que quieren vender que esta es una solución de esta ecuación diferencial, ¿ustedes qué van a decir? No, obviamente que no. Y no necesitaron ni ChatGPT, ni GeoGebra, ni Photomath, ni Simbolab. Es solo de nuevo pensar en la definición de pendiente de recta tangente. ¿Está bien? Después hay cuestiones, sí, a veces la derivada no está despejada explícitamente. Entonces, si no está despejada explícitamente la derivada, bueno, la despejo. ¿Está bien? ¿Sí? Y a ver, la pregunta es, ¿cómo haría yo para encontrar la función i? Si yo tengo una ecuación para la derivada. ¿Cómo hago para encontrar i? Integral. Porque si yo conozco la derivada, ¿qué queríamos encontrar nosotros? ¿Cuál es el objetivo de resolver una ecuación diferencial? Encontrar la función. Si yo conozco su derivada, ¿qué hago para encontrar la función? Integral. 4,8, antiderivada. Y se terminó el... ¿Se entiende? ¿Acá? Entonces, fíjense cómo ahora todos los astros se están alineando y todo este esfuerzo inicial que hicimos durante todo el mes de mediados de abril hasta mediados de mayo, con esto de, ¿no?, que la f' de A era... ¿Qué era? La pendiente de la recta tangente al gráfico de la función igual a f' de x.
en el punto A de este de A, nos lleva. A ver, y las repercusiones por ahí el jueves vamos a hacer un poquito de físico-química, ¿no? De cinética de reacciones. ¿Está bien? Porque todas esas ecuaciones que ustedes tienen que estudiarse de memoria, ¿está bien? Están condensadas o se pueden obtener a partir de una ecuación diferencial. Porque cinética de reacciones, cinética ¿a qué habla? ¿A qué hace referencia? A movimiento, velocidad. ¿Y qué es la derivada? ¿Cómo se interpreta la derivada? Como es el cambio de una cantidad, o sea que es velocidad. ¿Entiendes? Entonces ustedes probablemente ya hayan caracterizado ecuaciones de orden 0, reacciones de orden 0, reacciones de orden 1, reacciones de orden 2. Probablemente hayan hecho algunos experimentos para identificar si una reacción dada es de orden 1 o de orden 2. Y el jueves por ahí les cuento que vamos a hablar un poquito que esto, que es el corazón de la química, si uno piensa en química, o sea, cuando yo pienso en química, para mí es esto. ¿Está bien? A más B, ¿está bien? Y esta cosa se mueve, y depende de dónde se mueva, ¿está bien? Estará en equilibrio, ¿no? Bueno, todo esto, en los años 60, 70, ¿está bien? Hay un grupo de ingenieros químicos que lograron desarrollar una técnica que transforma esto en un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces yo puedo describir cómo va a evolucionar esa reacción química, ¿está bien? A lo largo del tiempo, y no tengo que esperar hasta que se equilibre. Porque de hecho, no sé si les compartí a ustedes el video, pero hasta los años 50, en la química en general, se suponía que uno metía cosas ahí, batía, ¿no? Agarraba el Eldermeyer, la probeta, hacía, ¿no? Calentaba, no sé qué, dejaba. Y si uno esperaba lo suficiente, esas reacciones se equilibraban. O sea, todo se lleva al equilibrio. Y lo que pasó, descubrieron unos químicos rusos en la década del 50, del 60, con el bromuro, con el yodo, empezaron a ver que cuando interactuaban de alguna manera, empezaban a aparecer patrones espaciales que se repetían en el tiempo. O sea, lo que pasaba era que las concentraciones empezaban a ser periódicas. Y eso no equilibra nunca. Porque cuando ustedes piensan en el equilibrio, ustedes ¿qué dicen? Bueno, del producto va a haber tantos molares. Y eso no cambia. Ustedes saben que uno está bajo la hipótesis de que todo se conserva, digamos. Entonces, todo lo que era sustrato eventualmente se transformó en producto. ¿Está bien? Pero una vez que se equilibró, si tengo, no sé, y estoy diciendo cualquier cosa porque yo de química hace poco. O sea, yo lo único que de química sé es esto pasarlo a una ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, lo que se descubrió en los años 50, hay unos videos muy bonitos. Yo después no sé si lo vieron de Lucio Sabotis. No, hay unas imágenes preciosas donde se ven en los platos de Petri cómo el bromuro y el yodo van armando unos patrones espaciales espectaculares. Entonces, esas reacciones químicas no equilibran nunca. Y yo, ¿y entonces? ¿Entienden? ¿Está? Bien. Entonces, yo realmente en este punto siempre estoy muy entusiasmado porque todo este esfuerzo que ustedes han enfrentado, el desafío de
pasar por las derivadas en las integrales, ahora tiene sus frutos. Porque podemos empezar a hablar de problemas que son la base, que dan la base a las ciencias o las profesiones que ustedes van a, ¿cómo se llama? Van a desarrollar. Y pasaron 2 meses y medio desde que empezaron el laburo. Entonces eso no es menor, digamos, ¿no? Bien. Entonces, las ecuaciones diferenciales son, hay que razonar. Son fundamentales las ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Porque, a ver, cuestiones que, esto si ustedes vieron el video de ecuaciones diferenciales ya les debería ser aburrido y bodrio, pero bueno, a todos los que vieron el video de ecuaciones diferenciales no me spoileen ¿cómo se llama? El final para los 2 o 3 que no alcanzaron a ver el video. Está bien. ¿Esto qué es? Fuerza igual a masa. Fuerza igual a masa en la Fuerza igual a masa por esa relación. ¿Y eso qué es? ¿De dónde viene? Bueno, ¿de qué es la física? Porque la física es muy grande. ¿Esto qué es? Sí, una ecuación, pero ¿de dónde viene? De la física, sí. ¿Cómo se llama? Alguien lo dijo. ¿Con quién está relacionada esta ecuación? Con Newton. Con Newton. Y en realidad Newton, o sea, terminó de describir esto, pero ya lo sabía Galileo. Galileo lo que sabía era que nosotros o estamos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Este es el principio de, ¿cómo se llama? No, es el principio del observador, digamos. Porque, a ver, cuando ustedes suben al colectivo, se sientan en el colectivo. ¿Quién se está moviendo? ¿Ustedes o la gente que está afuera? Depende del post. El post, depende del post, ¿no? El que está en el colectivo Eso, y el que está afuera. exactamente. Entonces, lo que pasa, ¿no? Es que si no hay nada modificando esa situación, o estamos en reposo, o nos estamos moviendo en línea recta, a velocidad constante. ¿Qué es lo que hace que yo modifique esa situación? Es que aparezca una fuerza. Algo externo que modifique ese estado de equilibrio de movimiento constante. ¿Está bien? Y eso es lo que Newton llamó fuerza. ¿Está bien? Y lo que él descubre, digamos, es que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración del cuerpo, la partícula que se está moviendo. Y esa es la segunda ley. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Bien? Que de hecho nosotros ahora tenemos un déjà vu, porque esto ya lo charlamos. ¿Bien? Que cuando nosotros pensamos en la gravedad, al ser aceleración constante, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento describíamos nosotros? Partículas o cuerpos que ¿cómo se llama? Se mueven, ¿no? En un ambiente donde hay aceleración constante. ¿Qué tipo de trayectoria describen esas? ¿Era lineal? ¿Tiro vertical o caída libre? Bueno, ¿qué tipo de funciones son esas? Cuando la aceleración es constante. ¿Seguro? Si son lineales no puede haber aceleración. ¿Qué pasa si la aceleración es constante? ¿Cómo se relaciona la aceleración con la posición o el movimiento del cuerpo? Era una parábola. ¿Por qué era una parábola? Porque ¿qué era la aceleración? ¿Es la derivada de quién? Es la derivada de la velocidad. ¿Y la velocidad es la derivada de quién? De la posición. O sea que la aceleración, ¿qué es? De la posición. ¿Es la derivada segunda? Sofía 300 dijo la derivada segunda. Y si la derivada segunda de una función es constante, ¿qué tipo de función tengo? Una parábola. Porque cualquier parábola yo la derivo 2 veces y me da un número. La derivada primero de una parábola es una recta, la derivada deriva una recta me da un número.
¿Está bien? Entonces, lo que hizo esto, ¿está bien?, fue terminar de cerrar 2 o 3 siglos de trabajo, digamos, ¿no? En donde ahora esta, ¿está bien?, yo la pongo como derivada segunda, donde esta x es la posición del módulo. ¿Está bien? Es la trayectoria que describe el móvil. Entonces la aceleración que va a ser la derivada segunda. Newton, por ejemplo, lo que hacía era escribir estos 2 puntitos. Y ustedes, esos 2 puntitos no es un error de hipotimia, ¿está bien?, es pensar en derivada segunda. ¿Está bien? Eso es lo que llaman las fluctuaciones. Newton le llamaba a las derivadas fluctuaciones, variaciones infinitesimales. Entonces, ¿qué pasa con el resorte? Cuando ustedes quieren estirar un resorte, ¿qué pasa con qué hace el resorte? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el resorte cuando ustedes quieren estirarlo? ¿Se tira? Ah, esto tiene una fuerza, o sea, son todos. No, en realidad tiene que hacer mucho. El resorte pone resistencia, ¿o no? ¿Sí? O sea que si ustedes lo estiran, ¿qué va a tender a hacer el resorte? Déjame comprimir. Y si ustedes lo comprimen al resorte, ¿qué quiere hacer el resorte? Entonces, esa fuerza siempre se opone a la dirección del movimiento. Entonces, el hongo, la fuerza lo tira para adentro, ¿no? ¿Se entiende eso? Quiere decir entonces que hay un señor que se llamó Hooke, que no es el capitán de Peter Pan, que era Hooke. No era esto, así. ¿Está bien? Él lo que propone, bueno, la ley de Hooke lo que hace básicamente en un resorte es que siempre la fuerza se va a oponer a la trayectoria y va de manera proporcional. ¿Está bien? Cuanto más yo lo quiera estirar, más fuerza va a ser el resorte para volver a su posición inicial. ¿Está bien? Claramente que si ustedes son como Hulk o King Kong, digamos, o sea, pueden estirar lo suficiente el resorte y ya entro en un estado plástico y el resorte se deforma y ya rompieron todo, ¿no? Siempre estamos suponiendo en esa región donde el resorte siempre tiene la capacidad de volver a su estado original. Entonces lo que hizo Hooke, decir, bueno, se opone al movimiento, la fuerza se opone al movimiento, o sea que si el movimiento es X, ¿qué significa oponerse al movimiento? Menos, sí. Menos K por X. ¿Está bien? Es proporcional, no sé qué, pero hay una proporción. Y se opone al movimiento. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es culpa de Newton. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Hay un igual. X, ¿qué es? Es una posición, o sea, depende del tiempo. Pero ahora está involucrada en lugar de la derivada primera, está la derivada segunda, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, es una ecuación diferencial. ¿Sí? Y entonces, ¿qué funciones satisfarán esta ecuación diferencial? Y acá, esto es lo que hacen generalmente los físicos. Supongamos que M y K sean iguales a 1. ¿Está bien? Entonces, mi ecuación diferencial es menos X igual a X doble primo. ¿No? Porque M, esas constantes son, ¿no? ¿Qué funciones satisfacen esa ecuación diferencial? ¿Qué está diciendo esta ecuación diferencial?
La derivada segunda da un valor negativo, pero no da cualquier valor negativo. O sea que básicamente yo la derivo dos veces, ¿y qué le pasa a la función? Se da vuelta. ¿Conocen funciones que cuando la derivan dos veces se dan vuelta? Celeste 300. Seno de x o seno de t, derivenla dos veces. La derivada del seno de t, coseno de t. La derivada del coseno de t, coseno de t la derivo una vez. Coseno de t es menos seno de t. La vuelvo a derivar y me queda menos coseno de t. O sea, que las soluciones de esta ecuación diferencial son funciones periódicas, senos y cosenos. Y es lo que le pasa a un resorte. Cuando ustedes le hacen esto al resorte ¿qué hace? Y en el tratar de volver, empieza a generar un movimiento oscilatorio. Y este es el modelo clásico de que ustedes van a ver en física, que es el MAS, que no es movimiento socialismo, es movimiento armónico simple. Digo, esto es un chiste porque en la década del 80, cuando vuelve la democracia, argentina del 83, uno de los partidos políticos era el MAS, que era movimiento al socialismo. Después cambió, no sé en qué. No tomes. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén con un resorte, con un sistema masa-resorte o con un péndulo, ¿ven? Con un péndulo, esos son dos modelos físicos que están representados por esta ecuación diferencial, y entonces la solución es lo que uno espera es que las trayectorias sean oscilatorias. ¿Estamos? Entonces, digo, ustedes saben, ya conocen, ¿no? Hay otra ecuación diferencial que tiene una, ¿cómo se llama? Le ha costado mucha terapia, algunos objetos matemáticos, que es esta ecuación. ¿Qué funciones satisfacen esa ecuación? Es una historia de desgracia para una función. ¿Qué función satisface? Pero la constante, cuando la derivo, ¿qué me da? 0. Y si la constante fue 3, yo la derivo 0 y 0 no es igual a 3, ¿no? Nahuel 300 y Lourdes 300 dice E a la X. Y eso es lo que E a la X vive depresiva. ¿Por qué? Porque cuando le dicen vení E a la X, integrate, ¿qué dice la E a la X? ¿Para qué? Si es lo mismo. Bueno. ¿Está bien? Entonces, las únicas funciones que cuando yo las derivo me da lo mismo son funciones exponenciales de tipo E a la X. ¿Bien? Y este modelo es el modelo de crecimiento exponencial. Cuando ustedes empiezan a ver que la variación en el tamaño de la población es proporcional al tamaño de la población, la variación del tamaño de la población es proporcional al tamaño de la población, si ahora yo le llamo I tamaño de la población, ¿está bien? Y yo cuando miro la variación temporal es I', esto da como resultado crecimiento exponencial. ¿Está? Y fíjense todas las áreas que hemos cubierto sin hacer una sola cuenta. Claramente, esto requeriría que nosotros tengamos mucho repertorio, muchos ukeleles bien afinados, para poder decir algo de las ecuaciones diferenciales sin hacer nada.
que en realidad no es que no hacemos nada, sino estamos haciendo mucho. Pues estamos usando cosas que ustedes ya hicieron. ¿Está bien? Entonces, hay un solo método que nos permite encontrar explícitamente o analíticamente la solución de una ecuación diferencial, y es el método de variables separables. ¿Está bien? Que es el 7.3, digamos. Ustedes ya lo conocen y bueno. ¿Está bien? ¿De qué va el método de separación de variables? ¿Qué dijimos que teníamos que hacer nosotros para encontrar la solución de una ecuación diferencial? Tenemos que integrar. ¿Está bien? Tenemos que integrar. ¿Sí? Entonces, bueno, integremos. Si yo integro esto, ¿cuál es la integral de la derivada? Es la función original, ¿no? Si yo, ¿no? Entonces, si yo integro acá, calculo la antiderivada, ¿qué me queda? Y, ¿cómo hago? Chupate esa mandarina. Y de este lado hago la antiderivada, ¿no? ¿De qué cosa? De a la x, diferencial x, ¿o no? ¿Y eso cuándo da? Tengo un problema que yo quiero integrar. Sí, pero ¿y cómo separo? Si hubiese una suma todavía, pero acá. O sea, yo quiero encontrar, o sea, quiero integrar algo que yo no sé qué es. ¿Está bien? Si hubiese sido esa la ecuación diferencial, entonces sí, esto es papita paloma. Calculo esa antiderivada y se terminó el chiste, ¿o no? ¿Cuánto es la antiderivada de eso? Vamos, ya. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Qué se olvidaron? Los... ¿Cuánto vale la antiderivada de esto? A ver, ustedes saben que la integral del producto no es el producto de las integrales, porque no están en un espacio de probabilidades de medida 1 y no saben si estos dos procesos son independientes. Así que eso, que la integral del producto es el producto de las integrales, se nota que viene en el video de integrales. Se nota que viene en el video de integrales. Me da Da un terrible choclo. Esto es x al cuadrado. terrible choclo. Un choclo. Digo, a ver, fíjense, cuando el lado derecho, cuando el lado derecho depende solo de la variable independiente, esto es, o sea, puedo integrar, o sea, integraré lo que haya que integrar usando el software que yo quiera, ¿no? O los métodos que yo necesite usar. Digo, eso queda a criterio de cada uno, es como Karina, ¿no? Lo dejo a su criterio. ¿Está? Pero esto se puede hacer así, es por sección 4.8, lo que hicieron en la EVAP 1, lo que venimos haciendo desde el, creo que 20 de abril. ¿Está? Integrando, ¿sí? Acá no hay mayores problemas. El punto es que volvemos otra vez acá cuando yo quisiera hacer esto. El problema ahora es que yo quiero calcular la antiderivada de algo que no sé qué es. Entonces, habrá que hacer otra cosa para integrar. O sea, tendremos que integrar, pero hay que masajear un poco esto, porque si lo hacemos así, como todos quisimos hacer, nos encontramos con este problema. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, hay que masajear un poco esto. Y acá donde viene, digo, al final del día, Leibniz
Básicamente las ideas de Leibniz perduraron muchísimo. ¿Está bien? Perduraron muchísimo, porque ahora, ¿este símbolo de dónde viene? De I de X. ¿Qué era de I de X y prima? ¿Qué era Y prima? ¿Qué representaba Y prima? La derivada. La derivada. ¿Y cuál era la interpretación de la derivada? La pendiente de la recta tangente. Y si ustedes se acuerdan del video, esa pendiente de recta tangente se acercaba como era la pendiente de una recta, básicamente. ¿No? Entonces, uno a esto, si bien esto es un símbolo cohesivo, digamos, y no se puede, no es una sola cosa, ¿está bien? Cuando yo pienso en esto de que la derivada es la pendiente de una recta, yo puedo pensar que esto es una división. Yo lo puedo interpretar como una división. Es DI sobre DX. ¿Está bien? ¿Se entiende por dónde viene la idea? Esta es la idea. Es pensar que este DI de X, yo lo puedo pensar como la pendiente de una recta. Entonces va a ser delta I sobre delta X o DI sobre DX. ¿Y qué es lo que logro con eso? Porque ahora yo puedo separar todo lo que tiene X de un lado. A ver, fíjense. Ahí. Sí. Entonces, esto que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro? Este tiene, lo dejo ahí. Y este que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro? Fíjate. Entonces, ¿qué logré con esto? ¿Cómo se llama el método? Separación de variables. ¿Qué logré acá? Las I por un lado y las X. Separé variables. Gracias, Sofía. No, hay nada. Ainara. Bueno. Me expliqué. Ainara 300. Logré separar todo lo que tenía X de todo lo que tenía Y. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué resta hacer? Y ahora puedo integrar. Pero cuando ahora yo integro, fíjense, esto depende de X, o sea, esto es una función que yo puedo integrar. ¿No? Y acá ahora la variable es Y, y esto es una función que yo puedo integrar. ¿Bien? ¿Entiende eso? O sea, el problema en el caso anterior es que yo estaba diferenciando, integrando respecto de X, pero apareció una variable que no tenía el mismo nombre. Entonces ahora acá sí. Y bueno, y ustedes me dirán ahora, ¿cuál es la integral de E a la X? Empaticemos con E a la X. Es lo mismo. ¿Está bien? Esto es E a la X y como es, acá esto es una antiderivada, entonces acá hay una constante, meto todo en una sola constante. ¿Cuál es la antiderivada de I menos 3 a I? ¿Esta antiderivada cuánto es? Perdón. Bravo. Gracias. Ay, todo para hacerme que yo me equivoqué. Sí. ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre cuánto? Menos 1 sobre I menos 3. Ahí. Esa es la antiderivada. ¿Está bien? Digo, que acá haya una I, que haya una X, que haya una T, una U, no importa, es la antiderivada. No se le la. Y pero acá faltaría una constante, ¿no? Constante 2, digamos. Constante 1. ¿Qué hago? Esta la traigo por acá y armo una sola constante, ¿entiendes? Pero está bien, Pablo, la observación que hace. O sea, acá debería haber una constante, que es una antiderivada. ¿Y cuántas antiderivadas hay? Infinitas. ¿Está bien? Pero como esta constante se suma, digamos, y acá no necesariamente son iguales, bueno, tomá, vení para acá, hacemos una sola y ya está.
¿Bien? Entonces, eso en el uso, digamos. Ya está. Porque ahora, ¿qué resta hacer? Ahora, como yo qué quiero encontrar y, ¿no es cierto? En función de x, ¿qué tengo que hacer ahora? Despejar y. ¿No? Entonces, bueno, queda así, o sea que esto va a ser y menos 3 sobre menos 1 igual a 1 sobre e a la x más c. Invertí ahí, ¿no? El y lo quiero yo en el numerador, qué sé yo. Este pasa para acá ahora. ¿No? El menos 1 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces esto ahora va a quedar menos 1 ahí. ¿Está bien? Esto igual queda grabado, así que después ustedes miran el video. Y ahí tengo la y es 1 sobre e a la x más c1 más 3. Esa función satisface esta ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿Por qué pudimos encontrarla explícitamente? Porque nosotros logramos separar las variables. ¿Está bien? Logramos separar variables. ¿Está? Digo, esto es matemática de segundo secundario, ¿no? O sea, acá tengo que yo invierto acá o ¿qué hago? Esto lo paso multiplicando y esto pasa dividiendo. Después, con un vasito de agua, bien fresquita a la noche, miran de nuevo el video y ven cómo se hace el despeje. ¿Sí? Cosas que suelen pasar cuando uno calcula explícitamente o utiliza el método de separación de variables, ¿está bien? Para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. En general, la I no es tan fácil despejarla. No es tan fácil despejarla. ¿Está bien? Y bueno. Pero es el único método que existe para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Hoy se han caracterizado todos los métodos numéricos para resolver numéricamente soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea que ustedes hoy, en su práctica profesional, si tienen que resolver una ecuación diferencial, ¿qué es lo que hacen? Utilizan alguno de los software existentes. ¿Está bien? Y esto, por ahí, en tu época, Cristian, había que hacerlas a mano nomás. Pero, digo, hay una cosa que nosotros ya, a mediados de 1950, por ejemplo, ya se llegó, digamos, se describieron todos los métodos para integrar ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando digo integrar, es integrar numéricamente. ¿Bien? Entonces, hoy, la integración de ecuaciones diferenciales ordinarias ya... ¿Está bien? Tiene su trayectoria, su historia, porque básicamente al final del día, cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, ¿qué estoy practicando? ¿Qué necesito saber? Necesito integrar. ¿Saben integrar? O sea que es una práctica de integrar. ¿Sí? ¿Está? Y eso es un poco lo que vamos a hacer en esta semana, como complemento de estudiar todas estas cuestiones de el análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales ordinarias. A ver, acá hay cuestiones históricas, ¿no? Hasta principios del siglo XX, la única manera de entender ecuaciones diferenciales ordinarias es sentarse, un buen vaso de agua, ¿está bien? Mucho óleo calcáreo, porque un almohadón bien mullidito, porque iba a estar horas tratando de integrar una ecuación diferencial. Hay muchos métodos para transformar
ecuaciones diferenciales ordinarias en ecuaciones diferenciales que sean separables. Hay libros enteros. Bueno, vos no tuviste que leer, sí, es re divertido. Yo lo tuve que estudiar en su momento, ¿está bien? Digo, pero hoy, básicamente nadie encuentra explícitamente la solución de una ecuación diferencial. Uno la integra numéricamente. Se terminó el tema. ¿Está bien? De hecho, Photomaz, Symbolab, GeoGebra resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias. Si no lo hicieron, lo deberían probar. ¿Bien? ¿Está? Entonces. Eso. Pero aún así, hasta principios del siglo XX, lo único que se pensaba que se podía hacer con las ecuaciones diferenciales ordinarias era integrarlas y calcular las soluciones explícitamente. Lo que pasó a principios del siglo XX, que apareció un matemático, Henri Poincaré, ¿no? Matemático francés, él estaba muy obsesionado en trabajar con describir de manera más exhaustiva el movimiento planetario, y él es el primero que se encuentra con la noción de caos, a principios del siglo XX, que pasaron casi 60 años hasta que hoy ya sabemos la noción matemática, sabemos cómo definir el caos matemáticamente, ¿está bien? Pero lo que se dio cuenta Poincaré es que uno, mirando el lado derecho, puede decir mucho acerca de las soluciones de una ecuación diferencial sin resolverla explícitamente. Que fue lo que nosotros hicimos al principio de la clase y lo que estuvieron haciendo ayer. Entonces ustedes pueden tener un montón de información de las soluciones de las ecuaciones diferenciales sin resolverlas explícitamente. Solamente mirando el lado derecho. Lo que pasa es que, claro, va a haber preguntas que solo mirando y acordándose de la derivada, de no sé qué, está bien, digamos, uno lo puede hacer, después tendrá que usar otro método. Pero a partir del principio del siglo XX, el estudio de las ecuaciones diferenciales se transformó en un área de la matemática que se llama sistemas dinámicos, y lo que se estudia en los sistemas dinámicos es el lado derecho de las ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué se estudia? Cuándo es cero, si es positivo, si es negativo. ¿Sí? Pero bueno, alguna vez lo tienen que hacer. ¿Está bien? Y tienen que demostrar, para tener que demostrar el lunes. Sí. Tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo vamos a averiguar si esa solución que encontró el profesor es correcta? Yo tengo esta y yo sabía que lo iba a hacer. ¿Cómo? La solución era menos 1 sobre e a la x más constante más 3. ¿No? ¿Cómo hago yo? Si yo derivo esto, o sea, esto es una ecuación. ¿Cómo se verifica que algo es solución de una ecuación? Uno reemplaza y ve que se verifica la igualdad, ¿no? Entonces uno lo que tendría que hacer es reemplazar i acá, ¿está bien? Derivar i y ver si esas dos cosas son iguales. Bueno, hagámoslo. E a la x, paréntesis i, que sería todo ese... Este choclazo, entonces yo esto lo reemplazo acá. Menos 3 y... Entonces, del lado derecho va a quedar e a la x. Sí. Y ahora, i es esto de acá, ¿no? Cosa. Que con el menos, este menos 3. ¿Está bien? Esto queda 0. Y entonces va a quedar, y esto al cuadrado va a quedar 1 sobre e a la x más c al cuadrado. Eso queda la derivada del lado derecho. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? ¿Está bien? Y ahora lo que hay que hacer es derivar esto. Pero bueno, lo que hacemos es, se cortó la luz, me quedé sin batería.
¿Qué hago? Entonces, ¿qué hago? Me remango, ¿no? Y derivo. ¿No? Entonces vamos a derivar esto. Venimos bien, porque cuando yo derivo acá, esta da 0. Esa es fácil, digamos. Esa ya es la ayuda mía, digamos, ¿no? Y ahora tenemos que derivar esta cosa de acá. Hay varias maneras. Digo, esto es un cociente. Yo puedo usar la regla del cociente, ¿no? Entonces, ¿cómo era la derivada del cociente? Otra pregunta para el debate. Otra pregunta para el debate. Lo más fácil es esto. Bueno, parece que hicimos bien la cuenta, ¿no? Bien. Es la derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada del numerador? 0 por el denominador sin derivar. Menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada del denominador? ¿No empatizan? ¿No han empatizado por crear X? Qué vida, ¿no? Todo lo mismo, siempre lo mismo. Bien. ¿Qué era X? Ya estamos entonces. Porque fíjense, esto se fue. Menos por menos, más. O sea que esto da la X. No es lo mismo. No, pero porque uno ahí multiplica el a la X por el 1. ¿Esta función es solución de esta ecuación diferencial? Sí. ¿Está bien? Digo, este trabajo vale siempre. Cuando a mí me preguntan, ¿esta función será solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar la función en la ecuación. Y o reemplazo la función como está, si aparece solo y, o derivo y reemplazo la derivada en lo que aparece. Y después lo que tiene que pasar es que la igualdad se cumple. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué depende que ustedes verifiquen que una función sea o no solución de una ecuación diferencial? Es que sepan derivar. Algo que ya demostraron en la EVA 1. ¿Está bien? Algo que ya han demostrado. Entonces, estamos con Cristian y Mónica y con Cindy, Silvina y ahora, bueno, Nicolás y Jessica, estamos todos re confiados de que ustedes la van a descoser en la semana que viene. ¿Está bien? La van a romper. ¿Estamos? ¿Una pregunta? A ver. X sobre X más cuadrado para a los. ¿Esta de acá? No, no. No, de la derecha. ¿Por qué ¿Acá? desde arriba? No, lo que yo hice fue, acá la pregunta es, ¿de dónde sale esta igualdad? Lo que hice yo fue agarrar esta I y la reemplacé acá. ¿Está bien? Y eso me dio este lado de acá. Cuando yo ahora agarro esta I y la reemplazo acá, no la puedo reemplazar directamente, la tengo que derivar antes. Y eso es lo que hice acá.
Y lo que veo es que estas dos soluciones son iguales. Ahora, esta C, ¿cómo calculo ese valor de C? Porque, a ver, a priori la solución de una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. Porque el valor de C es cualquiera. ¿Cómo hago para encontrar, determinar el valor de C? Si yo, como dijo acá Constantino 300, si yo digo, bueno, yo quiero, de todas las soluciones, quiero una que pase por 5, no sé qué. Cuando x valga 0 y valga 5. ¿Bien? Entonces pasamos de la solución general a una solución en particular. Que eso era lo que hacíamos en EVAP 1. De todas las antiderivadas, elegíamos, bueno, dame la que cumpla con esta condición. Y ahí obtenía el valor de C. ¿Está? Nada más. Así que, ¿qué problemas teníamos? Dale. Yo le retendía eso. Ay, eso lo que Bien. Entonces, problema 3, ¿no? El problema 3 dice, bueno, yo tengo una función, una exponencial, que ahora que está parametrizada por ese valor de R. ¿No? Dice, for what values of R does the function y equals e to the rx satisfy the differential equation 2 y double prime plus y prime minus y equals 0. Es obvio, más claro echarle agua, ¿no? Lo que está diciendo es, si yo creo que esta función, ¿no?, sea solución de esta ecuación diferencial, yo lo que necesito es determinar cuánto tiene que valer R. ¿Está bien? Porque, como se habrán dado cuenta, digo, las ecuaciones diferenciales, o sea, no cualquier función va a ser solución de una ecuación diferencial. Y acá, yo tengo muchas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para...? Yo digo, bueno, yo quiero que esta función sea solución de la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que necesito imponer entonces? Si yo quiero que esta ecuación sea solución de esta ecuación diferencial. Eso que, o sea, tengo que hacer, derivar esta, ¿no? La derivo esta, ¿cuántas? 2 veces necesito derivar, ¿no? Para conseguir la derivada primera, ¿no? Y acá los chicos de Zoom no están viendo nada, pero lo que estoy mostrando es que necesito derivar la y 2 veces para reemplazarla en el valor de y segunda. Como la derivé 2 veces, la derivé una, entonces ya tengo cuánto vale y prima, menos y, y. Pero si yo quiero que esa función sea solución de la ecuación diferencial, cuando yo reemplace eso ahí, se tiene que satisfacer la igualdad, es lo mismo que hicimos hasta ahora. Entonces, bueno, ustedes me dirán, ¿cuánto vale y prima? lo mismo. ¿Vale lo mismo? Entonces, ¿qué era la R de X? ¿Es lo mismo? No. Lo que es lo mismo es E a la X. R por E elevado a Rx. R por E elevado a la Rx. No, bueno, pero no es lo mismo Catalina de Medici que Medici Catalina. No es lo mismo. ¿Está bien? No es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. Bueno, era al revés. ¿Está bien? Y acá, y doble prima, ¿qué va a ser igual?
Siempre al cuadrado. Que llega a la raíz. Exactamente, gracias. ¿Nombre? Pablo 300, pero sos otro Pablo. Pablo 300 y Pablo 300A. O 2.0. O versión beta, no sé, díganle cómo. ¿Está bien? O bueno, pónganse. Bien. ¿Está? Eso es lo que sale de la derivada. Ojo acá, chicos, porque digo, una cosa es derivar e a la x y otra cosa es derivar e a la r. ¿Sí? Acá está lo de regla de la cadena y esas cosas que ustedes saben, porque yo, digamos. ¿Bien? Pero digo, bueno, esto se deriva. ¿Qué usaste para derivar? ¿Lo tomaste? ¿Lo tomaste? Perfecto. Lo simbolado, esto se podría haber derivado sin problema. Bien. ¿Para qué hicimos esto? O sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Encontrar R para qué? O sea, esta función yo quiero que sea solución de qué ecuación. Necesito que seas solución de qué ecuación diferencial. 2 y 2 prima. Menos y prima. Menos y prima. Era más y Prima menos. ¿Sí? Igual a 0. ¿Está bien? Yo quiero que esa función, la igual a e a la r, sea solución. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ¿no? ¿Qué hago? 2. Vamos a usar como hacía Colorcito, como usó Cristian el otro día. Ella hace ravioles. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago puchero, ella hace. Bueno, ¿saben de dónde viene eso? Sí. Y doble prima es R. el Rx Más F por E. la Rx. Menos E a la R. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Y esto tiene que valer para todo X, ¿no? Digo, acá, ya hay algo que podemos hacer inmediatamente. Ya, sí. Como triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. asignarle valor a R. Porque yo quiero valer No, valor de X. Bueno, pero sí. A ver. Miro una suma así. ¿Qué puedo hacer? Rápidamente. Enseguida. Paso. No, me sale sumar los exponentes. No, pero para eso tengo que multiplicar y tengo suma. ¿Qué cosa puedo hacer así? ¿Eh? ¿Cómo? Y factorizar. ¿Y cómo se factoriza en este caso? Sofía, factor común. ¿Qué factor común tengo acá? R. E. E a la Rx por... ¿Qué quedó? 2R cuadrado. 2R cuadrado más R 1 igual a 0. Porque cuando vos no tenés nada, tenés que poner cuando uno explique, ¿por qué es dividido? Vos no tenés que dividirlo. Rx dividido 2. Hay que sacar un factor común, ¿no? Y cuando saco un factor común, debe quedar un 1, pues yo después cuando multiplico tengo que recuperar eso, ¿no? Entonces, ¿no? Y ahora, a ver, y esto de nuevo, Cristian usó el mismo truco la semana pasada. Gracias, Constantino. Estuvo uno que al menos tenés un seguidor en Instagram. Ya podemos empezar a monetizar. 2 seguidores. ¡Vamos, padre! Yo tengo una multiplicación. ¿Por qué me conviene factorial? Como de este lado lo tengo un 0.
Si yo logro escribir una multiplicación igual a 0, yo sé automáticamente que uno de los factores tiene que ser 0. Uno sí o sí tiene que ser 0, la única. ¿Está bien? Y entonces, ¿esto es 0 alguna vez? No. No, ¿por qué? Porque esta es una función y ustedes saben que la imagen de esa función es el 0 más infinito abierto en 0. ¿Está? Entonces, eso ya lo saben desde la sección 1.5. Entonces, la única posibilidad de que esto sea 0 es que 2r cuadrado más r menos 1 sea 0. No puede ser. No puede valer. No, porque esto tiene que valer para cualquier x. O sea, no importa yo si le pongo x0, x1, x menos 3. Para todos los valores esto tiene que valer 0. Entonces no puedo elegir un valor particular de x. Esto tiene que valer para todo x. ¿Está bien? ¿Y eso? Entonces, ¿cómo se resuelve 2r cuadrado más r menos 1 igual a 0? Bajar. Poner. Bueno. No, Bueno. claro. Oye, bajar otra vez, son. Ya sacaste la. ¿Lo hacen a la No, Dar una operación que no te dice resultado. ¿Cómo? Hay que hacer una operación que no te dice resultado. Tengo que encontrar el valor de R. Entonces, Pascal dicen algunos. Uno va a ser menos 1, una solución. ¿Por qué? Yo reemplazo R por menos 1. A ver, si usan Pascal ya está, o sea, no hay nada más que hacer. Bueno, ¿cuánto da Pascal? Un medio y menos. Exactamente. ¿Cómo? Pero un medio y menos uno. Ah, ok. Entonces, las soluciones de acá dicen que R igual a un medio menos 1. Entonces, ¿para qué valores de R? ¿Para qué valores de R? ¿No? Esta función es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, las únicas soluciones que, ¿no? Que cuando yo las reemplace acá van a satisfacer esta ecuación diferencial van a ser E a la por medio de X E a la menos Y. Cualquier otra no va a satisfacer la ecuación diferencial. ¿Está bien? Cualquier otra no. ¿Está? Y lo único que hicimos fue acá entender qué era la ecuación diferencial, qué significa que una función satisfaga una ecuación diferencial, que eso lo hicimos ayer, lo hicieron ayer, lo hicimos hoy. Vamos a hacer mañana. Ah, ok. Bien. ¿Estamos con esto? Fíjense que, de nuevo, si ustedes saben, saben a dónde quieren llegar, después es aplicar derivada o integral convenientemente. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Esto es un 0. 0J3B6Y. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cuáles son los valores que yo tendría que tomar en Pascal ahí? ¿O cuáles A, cuáles B? A ver, ¿quién es acá para Bakú? Hola, profe. Penal, o sea. No lo vio, quiero el mar. Ah, está grabado. Todos se van a dar cuenta que hiciste falta. La pregunta. Si no nos divertimos nosotros, bueno. ¿Cuánto vale acá para bajar? 2, B. Profe.
¿Ah? ¿Tu nombre? Valentina. Valentina no hizo cool, ¿eh? En el bar recién vimos la repetición y no. Yo venía para atrás y me caí. Pregunta sobre eso del inciso A, el inciso B, ¿qué decía? No. Ah. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ya salimos, digo, de ecuaciones diferenciales. De hecho, hay cursos enteros que duran un cuatrimestre acerca de ecuaciones diferenciales. Yo doy un curso de ecuaciones diferenciales, el segundo cuatrimestre. Pero el punto acá, en las ecuaciones diferenciales, ¿cuál es? Entender que una ecuación diferencial tiene como incógnita, ¿qué cosa? ¿Y qué es I? Es una función. ¿Está bien? Entonces yo inmediatamente tengo que saber cuál es la variable independiente. ¿Sí? Si viene la derivada en notación de Leibniz, yo ya sé cuál es la variable independiente. ¿Está bien? Pero si viene así, y ahí yo no sé, por ejemplo, porque supóngase que yo tengo esto, ¿no? I' más 2i igual a 0. ¿Cuál es la variable independiente? Claramente la variable dependiente de la función es i. ¿Cómo se llama la variable independiente? ¿Cómo puedo llamar a la variable independiente? Como yo quiero. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que i' es la derivada de i respecto de t, por ejemplo. Entonces ahora la función que yo estoy buscando, en lugar de depender de x, depende de y. Pero después el trabajo es el mismo, ¿se entiende? ¿Está? Hay veces, por ejemplo, y' que la variable independiente está explícita ahí. ¿Cuál es la variable independiente? T. ¿Está bien? Sin decirlo lo está diciendo. ¿Está? Bien. Una vez que tengo la ecuación diferencial y yo sé que tengo que buscar una función, pasan dos cosas. Las preguntas se pueden responder mirando solo el lado derecho, ¿está bien? Y es el caso de la 7.1 y la 7.2, con los campos de direcciones y demás. Eso por ahí vamos a hacer jueves y viernes, ¿está bien? Y después aparecen automáticamente, si yo quiero encontrar la solución explícita de una ecuación diferencial, ¿qué método uso? El método, ¿cómo se llama el método para usar? Método de separación de variables. Y se terminó. Que el objetivo del método de separación de variables es separar, ¿eso qué quiere decir? Poner a ambos lados de la igualdad todo lo que contiene la variable independiente, todo lo que contiene la variable dependiente, y después calcular las antiderivadas. Y si se puede, despejaría explícitamente. ¿Está bien?
Entonces, lo que vamos a hacer en lo que resta de la semana es ir discutiendo cualitativamente las ecuaciones, soluciones de ecuaciones diferenciales. No sé, ¿queda algo más para decir? ¿No? Ya estamos. Bueno, si no hay más preguntas. También sería para esta época.